¿Por qué pensamos demasiado antes de dormir? Y la respuesta no es lo que crees. Porque tu mente, justo cuando apagas la luz, empieza a hacer algo que parece en tu contra. Como si de repente el silencio fuera una invitación. Y todo lo que ignoraste durante el día decidiera hablar al mismo tiempo. Te ha pasado. Te acuestas, cierras los ojos y dices, hoy sí me voy a dormir rápido. Pero pasan 5 minutos y estás recordando algo que dijiste hace años. Una conversación incómoda, una decisión que ya no puedes cambiar. O incluso cosas que ni siquiera son importantes, pero tu mente las hace gigantes. Y aquí viene lo extraño, no es que tu mente esté fallando, es que está haciendo exactamente lo que fue diseñada para hacer, solo que en el peor momento posible, porque cuando el mundo se apaga, tu cerebro enciende otra cosa, y casi nadie entiende por qué. Pero aquí es donde todo cambia. Durante el día tu mente no tiene tiempo de pensar en todo. Está ocupada sobreviviendo, respondes mensajes, resuelves problemas, te adaptas, te distraes. Tu atención está fragmentada en 1000 partes. Pero en la noche, todo eso desaparece. No hay ruido, no hay tareas, no hay excusas. Solo estás tú y tu mente. Y tu cerebro odia el vacío, porque el vacío es peligroso para él. Entonces empieza a llenar ese silencio con lo único que tiene, pensamientos, pero no pensamientos ordenados, sino fragmentos, recuerdos sueltos, emociones no procesadas, escenas sin cerrar. Y de pronto, algo simple se vuelve enorme. Un mensaje que no contestaste bien, una mirada rara de alguien, ¿y si hubiera hecho otra cosa? Y lo más extraño es esto. Tu cerebro no distingue entre lo importante y lo irrelevante cuando estás en calma. Solo empieza a procesar, y por eso, en la cama, todo se siente más intenso. Pero espera, porque esto se vuelve aún más extraño. Hay una razón biológica detrás de esto. Tu cerebro, mientras duermes, intenta organizar tu vida. Es como si hiciera limpieza. Durante el sueño, especialmente en fases profundas, reorganiza recuerdos, emociones y aprendizajes. Pero antes de dormir, está preparando el terreno. Y ahí empieza el problema. Porque ese proceso de organización no es silencioso. Es caótico. Y tú lo sientes como pensamientos que no paran. Como si alguien encendiera una película en tu cabeza que tú no elegiste ver. Pero no puedes apagarla. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que pensar demasiado es falta de control. Pero en realidad, es exceso de procesamiento. Tu cerebro está intentando cerrar archivos abiertos, pero tiene demasiados. Y ahora, en la oscuridad, empiezan a abrirse todos juntos. ¿Recuerdas esa sensación? De estar cansado, pero no poder dormir. De querer descansar, pero tu mente no te deja. Como si el cuerpo dijera ya, pero el cerebro dijera espera. Falta algo. Y ese algo casi nunca es claro. Solo es una sensación, una incomodidad invisible. Y eso lo hace peor, porque no puedes resolver algo que no entiendes. Pero aquí viene algo aún más interesante. Tu mente no solo recuerda cosas, las reinterpreta. En la noche, sin distracciones, tu cerebro vuelve a analizar situaciones pasadas, pero con emociones nuevas, y eso cambia todo. Algo que no te molestó en el día. En la noche puede doler. Una palabra que ignoraste se vuelve pesada, un detalle pequeño se convierte en duda. Y sin darte cuenta empiezas a crear historias. Quizá debí decir otra cosa. Quizá esa persona pensó mal de mí. Quizá hice algo mal. Y lo más peligroso de esto es que tu cerebro no busca la verdad. Busca coherencia emocional. Quiere que todo tenga sentido, aunque tenga que inventarlo, y por eso, antes de dormir, tu mente puede convertirse en el peor narrador posible. Uno que exagera, uno que dramatiza, uno que conecta puntos que no deberían estar conectados. Pero espera, porque esto se vuelve aún más profundo. Hay un motivo evolutivo detrás de esto. Nuestros ancestros no tenían habitaciones seguras, camas cómodas o alarmas. La noche era peligrosa. Entonces el cerebro desarrolló un sistema de vigilancia interna. Antes de dormir revisaba todo. ¿Hay peligro? ¿Algo quedó sin resolver? ¿Hay algo que deba recordar? Y aunque hoy estés en una habitación segura, tu cerebro sigue haciendo lo mismo, como si todavía vivieras en un mundo donde dormir podía significar vulnerabilidad. Y eso explica por qué justo cuando intentas descansar, tu mente se activa. Pero no para ayudarte a dormir, sino para asegurarse de que todo esté en orden. Y el problema es que nunca lo está del todo, porque siempre hay algo, siempre hay una duda, siempre hay un recuerdo, siempre hay una emoción sin cerrar. Y entonces empieza el bucle, pensamiento, emoción, más pensamiento, más emoción. Y de repente estás atrapado, pero aquí es donde todo se vuelve más humano. No todos los pensamientos nocturnos son negativos. A veces también aparecen recuerdos bonitos, momentos del pasado, personas que extrañas, conversaciones que te hicieron feliz. Pero incluso esos pueden doler, porque la mente no solo revive el recuerdo, revive la ausencia. Y de pronto, una sonrisa se mezcla con nostalgia. Y sin darte cuenta, estás pensando demasiado otra vez. Y ahora viene algo que probablemente te va a hacer reconocerte. Tu cerebro piensa más antes de dormir, porque no quiere perder control. Durante el día, tú controlas tu atención. Pero en la noche ese control desaparece. Y el cerebro intenta recuperarlo pensando más, como si pensar fuera una forma de sostener el mundo. Pero en realidad, lo está desordenando más. Y por eso sientes que mientras más intentas dormir, más despierto estás. Es una paradoja, mientras más quieres apagar la mente, más fuerte se enciende. Y aquí hay algo que casi nadie nota, el pensamiento nocturno no siempre es lógico, es emocional, por eso no encuentras soluciones, solo vueltas, las mismas ideas regresan una y otra vez, pero con diferente intensidad, como si tu mente estuviera atrapada en una habitación sin salida, caminando en círculos. Y ahora imagina esto,
Tu cerebro no tiene interruptor, no puedes apagarlo, solo puedes cambiar su ritmo. Pero nadie nos enseña eso. Nos enseñan a dormir, pero no a cómo lidiar con lo que aparece antes de dormir. Y por eso muchas personas sienten que su mente es ruidosa. Pero no es ruido, es información emocional acumulada. Todo lo que no procesaste durante el día llega en la noche. Pero espera, porque esto es lo más importante. No todos los pensamientos nocturnos son aleatorios. Muchos están conectados con emociones no resueltas, estrés, ansiedad, culpa, deseo, inseguridad. Y cuando todo eso se junta en silencio, la mente empieza a amplificarlo, como si subiera el volumen de todo lo que evitaste. Y ahí es cuando sientes que piensas demasiado. Pero en realidad, es la primera vez en el día que te detienes lo suficiente para escucharte. Y eso puede ser incómodo, porque durante el día puedes huir de tus pensamientos. Pero en la noche, no hay escapatoria. Solo tú y tu mente. Y ahora viene el clímax de todo esto. Tu cerebro no está en tu contra. Está tratando de ayudarte, aunque lo haga de forma caótica. Cada pensamiento antes de dormir es un intento de resolver algo pendiente. Es como si tu mente dijera antes de descansar, necesito asegurarme de que nada importante quedó abierto. Pero el problema es que nunca termina esa lista, porque la vida humana no tiene cierres perfectos. Siempre hay algo incompleto, siempre hay algo pendiente, y por eso, nunca deja de pensar del todo. Pero aquí está la parte más importante de todas. Pensar demasiado antes de dormir no es una falla, es una señal de que tu mente está activa, viva, procesando, intentando ordenar tu mundo interno. El problema no es que pienses demasiado. El problema es que lo haces cuando ya estás agotado. Y el cansancio convierte cualquier pensamiento en algo más grande, más emocional, más profundo, más difícil de soltar. Y ahora entiendes por qué pasa. No es magia, no es casualidad, no es estar loco o ser demasiado pensativo. Es biología, es psicología, es evolución, es tu cerebro haciendo su trabajo, en el peor momento del día. Y si lo piensas bien, no estás solo en esto. Le pasa a casi todos. Solo que nadie lo dice en voz alta. Porque en el fondo, todos tenemos una mente que no se apaga fácilmente. Y ahora la pregunta no es por qué piensas demasiado antes de dormir. La pregunta es, ¿qué estás intentando resolver cuando el mundo se queda en silencio? Porque muchas veces no es la noche la que te hace pensar. Eres tú cuando ya no tienes distracciones. Y eso cambia todo lo que creías sobre ti. Porque de pronto, entiendes algo incómodo. Tu mente no se apaga cuando quieres. Se apaga cuando finalmente siente que no hay nada más que procesar. Y eso casi nunca pasa rápido. Y antes de terminar, quiero que te quedes con esto. Tu mente no está fallando. Está hablando. Y tal vez, por primera vez en todo el día, la estás escuchando de verdad. Si llegaste hasta aquí, quiero que me digas en más de 3 palabras si alguna vez te quedaste atrapado en tus pensamientos antes de dormir. Porque la verdad es que esto que te pasa es más humano de lo que imaginas. Y todavía hay muchas cosas sobre tu mente que ni tú mismo has descubierto.